vecino Gaby, uña y mugre con Tingui, le confesó que el miedo era como alfileres que hincaban desde la garganta, saltaban después hasta la boca y provocaban un castañeteo de dientes. Reinaldo, que era fiebre de las matemáticas y un poco complicado hablando, le dijo que el miedo era la incógnita de una ecuación como las que ponían en los exámenes. La más difícil de resolver porque solo existía en la mente de cada cual, en un rincón donde los números hacían trampa. No está en ningún rincón, le replicó Gustavo. Está en una avellana que se llama amígdala. Carola se puso pensativa y murmuró una lista de miedos que le habría gustado sacarse de encima. Por ejemplo, el miedo a los ratones o el miedo a que sus padres se separaran. También el miedo a que su perro se perdiera. Pero sobre todo les tenía miedo a los fantasmas, a los que podían surgir a medianoche y hacer que su cama se levantara del suelo, subiera hasta el techo y la dejara pillada sin poder moverse. No existen los fantasmas, objetó Gustavo, y si existiera tampoco tendría miedo a que me levante en la cama. ¿No tendrías miedo a que te sacaran de la casa y te arrastraran hasta un valle de zombies? Preguntó Reinaldo, que además de tener buena cabeza para los números, también tener una amígdala poderosa que lo deje asustarse. Quisiera, confesó Gustavo. Pero ¿qué me puede parar en un valle de zombies? Que te arranquen la piel a un mordisco, prometió Carola, y que te chupen las tripas como se chupan los espaguetis. Al decir esto había hecho el ruido espumoso del que succiona un espagueti y se pasó la lengua por los labios como si saboreara la salsa imaginaria. No debe ser muy rica las tripas, ni las mías, ni las de nadie. No se le ocurre comer otra cosa. A los zombies no declaró Tingy y a continuación le explicó que por ser muertos vivos están obligados a tomar lo que comían. Su hermano estaba exhausto, cansado de proponerle miedos y quién sabe si algo avergonzado de que Gustavo no reaccionara a ninguno. Fue en una de esas conversaciones cuando surgió la idea del cementerio. El del pueblo era pequeño pero muy antiguo. Lo cerraban al atardecer y se quedaban dando la ronda un celador, un flaco de bigote triste que ponía un radiecito a todo volumen y se lo pegaba a lo lejos. Bastaba con esperar a que aquel hombre se alejara un poco para saltar la valla. ¿Qué puede haber en ese cementerio que me asuste?, preguntó Gustavo, mirando a sus amigos uno a uno y viendo tanta ilusión entre todos que no quiso ser aguafiestas ni malagradecido. Ruidos, se lo aseguró Sammy, voces que salen de las tumbas.
Entonces se advirtió Carola, unas llamitas que se mueven de un lado para otro. Fantasmas, apostó Carly. Personas que caminan de allá para acá, arrastrando cadenas pero sin cabeza. Esqueletos, susurró Reinaldo. Calaveras que mueven las quijadas y mastican toneladas de gusanos. Manos, resaltó Carola, soñando despierta, con la vista fija en sus propias elucubraciones. Unas manos huesudas que salen solas de la tierra y suben por las piernas. Se arrastran por el cuerpo hasta tocarte la cara. Lo más fácil del mundo debe ser quitarse una mano de la cara, dijo Gustavo. Telarañas, concluyó Tinky, a punto de darse por vencido. Bocas podridas, llenas de escorpiones, de culebras que se te enroscan por el cuello. El asco era una cosa y el miedo otra muy diferente. Gustavo sabía que él nunca había tenido miedo, pero al caso, la repulsión. El disgusto por tener que comer alguna cosa o imaginarse que tendría que comerla si lo había sentido. No habría sido capaz, por ejemplo, de comer una cresta de gallo ni frita ni hervida. De ninguna manera habría podido masticarla. Sin embargo, una vez le oyó decir a su abuelo que había una fonda donde preparaban crestas de gallo guisadas con arrocito blanco. Eso le daba ganas de vomitar, pero no miedo. Hasta que te enamores, se le infló el pecho a Tinky, que está un poco enamorado. No vas a tener miedo. ¿Miedo a qué? A que vas a ser Gus, a que no te quiera, a que se bese con otro, a que se burle de ti y a que le dé forward a los mensajes que le mandas. ¿Por qué tendrías que tenerle miedo a eso? Olvídalo, Gus. Lo llevaron al final de una senda, en la parte más alejada del cementerio. Podía quedarse con el celular, pero con la condición de mantenerlo apagado. Le dieron una linterna que no debía encender salvo que fuera cuestión de vida o muerte, y un silbato que solo podía tocar en caso de apuro. Le ordenaron sentarse en una tumba medio derruida, en la más completa oscuridad. Ahí debía quedarse hasta la medianoche, hora que, si no tenía miedo, debía hacer el recorrido de regreso a la entrada, saltar la tapia por el mismo punto y buscar a Tinky, Sammy, Gaby y Reinaldo, que lo estarían esperando con las bicicletas listas para volver a la casa. Era una aventura que podía costarles caro. Más de 2 meses sin PlayStation ni celulares y sin juntarse uno con otro. Ninguno había querido pensar en lo que ocurriera si llegaban al sorprenderlo. La casa de Gustavo y Tinky había quedado en silencio hacia las 10 y a esa hora ellos salieron tranquilamente por la puerta. Reinaldo había tenido que saltar por la ventana, lo mismo que Sammy, y en cuanto a Gaby, quien según dijo estaba acostumbrado a ser medio invisible por sus padres, se había podido escabullir en sus narices mientras veían la televisión.
Antes de dejar solo a Gustavo, le hicieron la última advertencia: si en algún momento sentía un terror insoportable, debía prender el celular, llamar al teléfono de su hermano y susurrar la clave IAA, I am afraid. Todos correrían al cementerio y él debía usar el silbato y la linterna para que pudieras localizarlo. Le preguntaron una y otra vez si estaba de acuerdo y si lo había comprendido todo. Súper comprendido, afirmó. Soplaba un viento fuerte, la noche estaba húmeda y aquella losa donde se había sentado le produjo escalofrío, le produjo 2 o 3 escalofríos, pero en el acto supo que no se arreciba por miedo, sino por el aire, un poco frío, que se le colocaba por debajo de la ropa y le alcanzaba la barriga, haciéndose un remolinito en el ombligo. Sabía que el frío tampoco era miedo, aunque le había dicho que cuando se tenía miedo daba una sensación muy parecida, ganas de encogerse, de taparse hasta la cabeza y de frotarse las manos. Se lamentó de no haberle hecho caso a Reinaldo. Un genio de las matemáticas siempre calcula la temperatura que le aconsejó que llevara un abrigo y un termo con chocolate caliente. Una hora tardaba demasiado en pasar y él ni siquiera podía abrir el celular para buscar un juego, enviar un mensaje o preguntar a su hermano en qué se entretenían ellos a esas horas para matar el tiempo. Había prometido no hacer nada, solo esperar a que llegara el miedo y lo iba a cumplir. Página 49.